Vamos a dar inicio a este módulo 4, descubriendo nuestro potencial apostólico. Muchas gracias a todos ustedes por sus compartires, por sus entradas en el chat, algunos muy temprano en la mañana de hoy, pero lo importante es ir compartiendo lo que vamos haciendo en cada uno de nuestros colegios. Para la sesión del día de hoy vamos a tener nuestro momento de oración, haremos la contextualización del módulo, haremos nuestra presentación oficial pues del padre José Alberto Mesa, que nos acompañará en el módulo el día de hoy con una presentación del texto que ustedes leyeron. Por lo tanto, él no nos va a repetir el texto, sino que nos va a conversar un poco de las implicaciones. Tendremos la oportunidad de hacerle algunas preguntas y miraremos cuáles son nuestras tareas para nuestro siguiente módulo, en qué nos vamos a enfocar en nuestra recta final del curso, teniendo en cuenta que será nuestro siguiente encuentro dentro de 3 semanas, para que lo tengamos pendiente. No va a ser dentro de 15 días. Por la semana de receso, corremos una semana más. Para iniciar, como solemos hacerlo en nuestros colegios, vamos a encomendarnos hoy al Señor en este día en que celebramos también la memoria de San Francisco de Asís, 4 de octubre, en que también oramos con la creación. Y vamos a pedirle al Señor que nosotros podamos sentir ese deseo de estar juntos, de colaborar unos con otros, de ser parte de una misión, no solamente en nuestra provincia, sino una misión universal, una misión que va más allá de las aulas para construir para todos un mundo de justicia, un mundo más fraterno. Vamos a ir leyendo cada parrafito. Si alguno de ustedes nos quiere ayudar, pues podemos hacerlo. Que seamos, Señor, Señor, dale. manos unidas en oración, en el don, unidas a tus manos, en las del Padre, unidas a las fecundas del Espíritu, unidas a las manos de los pobres. Manos del Evangelio, sembradoras de vida, lámparas de esperanza, vuelos de paz. Unidas a tus manos solidarias, partiendo el pan de todos, unidas a tus manos traspasadas en las cruces del mundo, unidas a tus manos ya gloriosas de Pascua. Manos abiertas, sin fronteras, hasta donde haya manos, capaces de estrechar el mundo entero, fieles al tercer mundo, siendo fieles al reino. Tensas en la pasión por la justicia, tiernas en el amor. Manos que dan lo que reciben en la gratuidad multiplicada, siempre más manos, siempre más unidas. Que nosotros podamos unir nuestras manos, Señor, que nosotros podamos seguir trabajando juntos por este mundo que sufre, por este mundo que anhela la reconciliación, la justicia. Te pedimos, Señor, que nosotros podamos estar siempre abiertos a escuchar tu voluntad. Para ello te pedimos que todas nuestras intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio de alabanza de su divina voluntad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues muy bien, compañeros. Muchísimas gracias por sus aportes de toda esta semana. Fue muy interesante, como siempre, leer sus comentarios. Ahí se me pasó mi pantalla. Y me parece muy interesante cuando hablábamos, pues, cuando estaba esta mañana en la Eucaristía, que hablábamos, pues, de que hoy sale la exhortación apostólica, la segunda parte o la continuación de Laudato Si, y al hablar del cuidado del universo, pues leer también, el haber leído pues todos sus comentarios sobre qué hacemos para
colaborar con la misión de reconciliación y justicia. Y en sus textos, pues se resalta muchísimo esa importancia de la educación en nuestras instituciones inspirados en la espiritualidad ignaciana para promover esa reconciliación y la justicia en la sociedad. Y ustedes mencionaron una cosa muy importante, y es que la educación, la formación académica no lo es todo y debemos ir mucho más allá para la formación en estos valores del Evangelio, promoviendo la comprensión de las desigualdades, la necesidad de actuar en pro de la justicia social. Muchos de ustedes mencionaban el tema moral, el tema de cómo ayudarle a los estudiantes a discernir entre lo que es correcto, entre lo que es mejor, en cómo tomar decisiones basadas en los contextos, en las experiencias que van teniendo los estudiantes desde el colegio. Y esa necesidad que tenemos de formar jóvenes que comprenden la importancia de brindar igualdad de oportunidades para que todos nos convirtamos en personas cuidadores del ambiente. También había elementos muy concretos, eso me pareció muy chévere, que todos se enfocaron en acciones concretas como se estaba pidiendo en el prompt para escribir el blog. Y decían cosas como retiros espirituales, como los programas de formación, las interacciones con situaciones, con jóvenes en situaciones vulnerables, la promoción de la conciencia social, el fortalecimiento de la espiritualidad ignaciana en diferentes momentos, incluso en las aulas. Todo eso pues resaltando la importancia de la participación de las familias en el proceso. Yo creo que en últimas todos estaban como muy alineados en el tema de la formación en los valores, ofreciendo como diversidad de sugerencias también para el logro de estos objetivos. Vale mucho la pena que nosotros le demos una mirada a todo lo que los compañeros escribieron, porque también puede ayudarnos a generar nuevos programas o a darnos cuenta de qué tan parecidos somos, que es una cosa muy interesante también para nosotros. Hay un elemento en el segundo bloque que también me parece importante, y es que empezamos a listar cuáles son esas acciones que hacemos en los colegios que favorecen los compromisos del YESEDU en Río. Y en Educate Magis hay como una especie de termómetro, es decir, bueno, ¿qué estamos haciendo en cada una de esas acciones? Cuando yo veía todas las acciones que ustedes han desarrollado por colegios, pues decía yo, qué bueno que nosotros pudiéramos pasar eso, no solamente desde nuestro chat, sino poder listarlos dentro de este termómetro mundial que tenemos de qué estamos haciendo en esas acciones, cosas como en el Colegio Mayor de San Bartolomé, que ha organizado pues sus grados por ciclos para fomentar la educación integral, mirando mucho también el tema de la experiencia espiritual con las tomas de contacto, las pausas ignacianas, los programas y proyectos para abordar temas de justicia y medio ambiente. El modelo ONU, por ejemplo, del San Ignacio, para abordar los programas sociales globales, para colaborar con estudiantes de otros colegios, los intercambios educativos para que los estudiantes comprendan mejor el mundo desde una perspectiva global. En el Colegio Santa Luisa ya nos contaban cómo han implementado la pausa ignaciana diariamente, la experiencia que han tenido del foro interreligioso, que también ha estado en otros colegios, aunque no aparezca aquí planteado. En la Merced también los indicadores que ya tienen para el cuidado del agua, de la energía, que son cosas muy concretas. En San Luis Gonzaga también tienen el modelo de ONU, el modelo del proyecto ambiental, el PRAE. También se promueve la reconciliación, la justicia entre los estudiantes y los miembros de la comunidad educativa, como aparece también en el San Pedro, que no lo escribió en el chat, pero que lo conocemos también de otras fuentes. En el Berkmans, todo el proceso de aprendizaje basado en proyectos y el programa del diploma de bachillerato internacional para adaptarnos a los desafíos del siglo XXI.
En San Francisco Javier hablaban de el tema de la formación profunda en el respeto también a otras religiones, a la promoción del diálogo interreligioso, a pesar de una mayoría católica. También hablaba mucho del cuidado de la creación y la integración de obras para poder lograr estos propósitos. De verdad que todas estas acciones muestran el compromiso de nuestros colegios con la formación integral de nuestros estudiantes, la promoción en valores, la justicia social y todo esto pues en línea con esos acuerdos del GCEDU del 2017. De verdad, muchas gracias a todos ustedes por sus participaciones. Es muy bueno que nosotros tengamos ese récord de lo que vamos haciendo y qué bueno poderlos comparar con lo que ha ido ocurriendo con otras cortes para ver también cómo hemos ido evolucionando en los colegios en este plan. Muy bien, para no darle más largas, yo le quiero dar la palabra al padre Rodolfo, que nos va a presentar a nuestro invitado especial del día de hoy. Entonces, Rodolfo, muchas gracias por acompañarnos. Yo sé que estás en visita en el colegio Bergmans y está ocupado con el provincial, pero a ver, yo no sé si Rodolfo sigue con nosotros por aquí. No está el padre Rodolfo. Ya les comentaba. El padre... ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Vale, vale. Me perdí hoy. Vamos a poner aquí el mío también y tal. Bueno, entonces les quiero presentar al padre José Alberto Mesa, colombiano, miembro de nuestra provincia, pero al servicio del Padre General. Muchos de ustedes, mejor dicho, todos ustedes lo han escuchado mencionar. Es una persona muy querida para nosotros. Y entonces, pues, en medio de su ocupada agenda, pues también le hicimos un poquito de presión. Vea, padre, por favor, acompáñenos para que usted que conoce todos los colegios, que conoce esta mirada global de los colegios jesuitas, venga y por qué no nos habla de cómo es que nosotros vamos a caminar juntos en esa tensión entre la innovación y la tradición y nos presenta este documento. Como ustedes ya lo leyeron, pues vamos a escuchar las reflexiones del padre José Alberto. José Alberto, muchísimas gracias por acompañarnos, muchas gracias por dedicarnos tiempito y no sé si hoy te ha tocado madrugar, si estás en la tarde, porque puedes estar en cualquier lugar del mundo. ¿Desde dónde nos estás hablando hoy? Buenos días, Hugo. Buenos días a todos. Muchas gracias por tus palabras y pues por supuesto que me alegra mucho estar con ustedes. Hoy estoy aquí en Chicago. Voy entonces a compartir mi pantalla para que podamos entonces hacer esto. Muy bien. Como Hugo les decía, vamos a hablar de este documento básicamente. Colegio Jesuita es una tradición viva en el siglo XXI. Como ustedes ya lo han leído, yo lo que voy a hacer es simplemente subrayar algunos de los aspectos más importantes del documento, pensando dejar tiempo para que si ustedes tienen preguntas o comentarios, lo podamos hacer. Lo primero es decirles a ustedes muchas gracias, porque pues este documento es un documento realmente muy importante, es un documento que les voy a mostrar, nos demoramos en construirlo conjuntamente, pero nada de esto es posible a menos de lo que ustedes hacen en el salón de clase y en los colegios. Ustedes son verdaderamente la cara de la educación de la Compañía de Jesús. Sin su trabajo diario, sin su esfuerzo, pues esto sería simplemente un documento muy bello que adornaría nuestras bibliotecas, pero que no tendría realmente mayor sentido y nuestros alumnos no lo percibirían. Así que muchísimas gracias por hacer posible en nuestros colegios de Colombia la educación de la Compañía de Jesús hoy y el reto es pues que podamos continuar. Comencemos con un poco de historia. ¿Por qué la Compañía de Jesús se dedicó a la educación? Ustedes seguramente saben que los jesuitas al principio no estaban pensando en dedicarse a la educación, pero muy pronto descubrieron, como lo expresa aquí Pedro de Rivadeneira, uno de los primeros jesuitas, que todo el bien de la cristiandad y de todo el mundo depende de la buena educación de la juventud.
Es decir, descubrieron en la educación escolar una herramienta maravillosa para compartir con otros lo que ellos habían vivido y aquello que les había transformado completamente su vida y su existencia. Y por eso se dedicaron a la educación con tanto entusiasmo y paradójicamente ellos que no habían pensado en ser educadores van a hacerse famosos por la educación y van a extenderse por todo el mundo. Hay otro jesuita, Juan de Bonifacio, un poco posterior a Pedro de Rivadeneira, que acuñó esta expresión que se convirtió como en un mantra de la educación de la Compañía de Jesús. Puerilis instituto es renovatio mundi. La educación de la juventud es la renovación del mundo. Y eso es lo que los primeros jesuitas les entusiasmó y eso es lo que nos sigue entusiasmando porque creemos en el potencial de la educación. La educación no es mágica, porque como todo lo humano, la educación tiene unos retos y tiene unas limitaciones, pero sin duda es una de las herramientas mejor que puede utilizar la humanidad para cambiar sin violencia y para buscar un futuro mejor para todos. Este es el mapa que ustedes bien conocen de la red educativa de la Compañía de Jesús. Y esta red educativa jesuita, pues como ven ustedes, está presente en todo el mundo. Había un primer jesuita que solía decir, él fue el primer rector de un colegio de la Compañía de Jesús, el padre Nadal, que fue rector del colegio de Messina, el colegio de San Nicolò. Y él solía decir esta frase, el mundo es nuestra casa. Y es en verdad que lo podemos decir, como ustedes ven, estamos presentes en muchas partes del mundo, en todas las esquinas, en muchísimas sociedades, distintas naciones, con distintos idiomas y distintas tradiciones culturales e incluso religiosas. Pero el reto, por supuesto, es que no escondamos el talento, porque esto, por supuesto, significa un talento. Hace algunos años estaba yo conversando con el director del Centro de Educación Global de la Universidad de Harvard, y él me decía, padre, ustedes tienen como pocos un potencial enorme para una educación global, porque ustedes están presentes en todo el mundo. Y yo pensaba, sí, tenemos ese potencial, pero todavía somos un poco parroquiales y a veces solamente pensamos en nuestros pequeños mundos y pensamos que solamente mi colegio y mi ciudad es lo que cuenta. Pero estamos más que nunca en un mundo global y globalizado. La pandemia nos lo demostró desafortunadamente a través de la crisis de salud que vivimos, que ya no hay fronteras y que todos estamos en esto juntos. Aquí que tenemos pues un gran potencial y eso es lo que buscamos. ¿Para qué educamos? Lo que está bueno, pero ¿para qué educaban? Y ellos acuñaron esta expresión de la elocuencia perfecta, que es lo que solemos decir por letras y virtud. Educar para el bien común. O sea, desde el principio los creadores de la compañía querían educar para que nuestros alumnos no solamente aprendieran las ciencias y las letras y aprendieran a discutir y a expresarse, sino que también tuvieran un carácter recto. Y parte de ese carácter recto era trabajar por el bien común. Fíjese lo que dice la Ratio Studiorum, ese documento de 1599 que orientó la educación de la Compañía de Jesús por varios siglos. Para que quienes van a nuestros colegios aprovechen no menos que en las buenas artes, en la probidad de vida. Y eso es lo que llamaban elocuencia perfecta, cuando el alumno era capaz de expresarse y capaz de entender la literatura y la historia, pero también de desarrollar un buen carácter al servicio del buen común. Cuando solamente era capaz de expresarse bien o solamente tenía buenos conocimientos, pero no tenía un buen carácter, esa era la elocuencia imperfecta. Y lo que buscaban los jesuitas en los colegios, la elocuencia perfecta, donde se juntara, si ustedes quieren, mente con corazón y con alma. Entonces, esa es un poco nuestra tradición. Hoy nosotros solemos expresar esta tradición
llamada humanista, con esta expresión que los padres Arrupe y Kolbenbach, generales de la Compañía de Jesús, nos han acuñado, que también se ha convertido como un mantra moderno para nosotros. Lo que buscamos es educar personas para y con los demás. Hoy en este año estamos celebrando precisamente 50 años de que el padre Arrupe pronunció estas palabras a los exalumnos europeos en un congreso que tuvieron en Valencia, España, en 1973, y que ocasionó un gran revuelco en el mundo y en los exalumnos y en nuestros colegios. Como lo decía Hugo al comienzo, todo esto lo enmarcamos dentro de la misión. La Compañía de Jesús tiene colegios, no porque los colegios son muy bonitos, no porque qué lindo trabajar en los colegios, todo eso es verdad, pero los tenemos es porque creemos que podemos con ellos servir a la misión que la Iglesia le ha confiado a la Compañía de Jesús. Y esa misión hoy la enunciamos como compañeros en una misión de reconciliación y justicia con Dios, con la humanidad y con la creación. Y eso es lo que buscamos hacer. Y no, es muy importante no perder el horizonte, porque a veces cuando estamos en el salón de clase y en las 1000 cosas que tenemos que hacer en un colegio, nos olvidamos de lo fundamental. Lo urgente nos quita el tiempo y el esfuerzo para enfocarnos en lo que es central, fundamental y verdaderamente importante. Y esto es el enfoque que nos debe hacer. A nivel global, que es un poco mi trabajo como secretario de Educación de la compañía, hemos desarrollado unos ciclos de reuniones internacionales para que podamos estar en este ejercicio permanente de discernimiento, porque los tiempos cambian y la educación de la Compañía de Jesús no puede ser simplemente una repetición de lo que hemos hecho en el pasado, sino que tiene que ser, como el libro lo expresa, como el documento, una tradición viva. Y eso significa que siempre tenemos que tener los ojos abiertos al contexto, y desde nuestra visión espiritual significa Dios sigue actuando en el mundo, entonces no nos podemos quedar con lo que entendimos de Dios hace unos años, sino que siempre nos tenemos que preguntar, bueno, ¿y ahora dónde nos está guiando Dios? Y estos ciclos nos han ayudado para ello. Ahora estamos preparando, como ustedes ven, la próxima reunión en el año 2024, que tendremos el segundo seminario Yesedu Yoya en Yogyakarta, Indonesia, que se centrará sobre el primer indicador global, sobre nuestros colegios están comprometidos con una formación católica, ofreciendo una formación profunda en la fe en nuestros contextos multirreligiosos y multiconviccionales. Eso es lo que vamos a profundizar. ¿Qué significa eso? ¿Y qué significa eso? Cuando trabajamos en colegios en la India, donde la mayoría de nuestros alumnos incluso profesores son hindúes, o en el Japón, donde son budistas, o en algunos colegios donde son musulmanes. Hace pocos meses visité un colegio en Marsella, el Papa estaba en Marsella, allí tenemos 2 colegios y vamos a abrir uno nuevo, y en uno de esos colegios de Marsella que visité me decían que el 96% de los exalumnos son musulmanes. ¿Qué significa entonces ser un colegio de la Compañía de Jesús, donde ha recibido su misión de la Iglesia Católica y donde lo que finalmente nos une es nuestra espiritualidad ignaciana en ese contexto? Eso es lo que queremos afrontar y lo que queremos reflexionar sobre ello. Y lo hacemos también dentro del horizonte de las, por supuesto, de que conocemos muy bien, de las PAUs, de estas preferencias apostólicas universales que la compañía ha discernido y que el Papa Francisco ha ratificado. Entonces, de alguna manera, todos nosotros lo que hacemos nos tenemos siempre que preguntar, bueno, ¿y cómo estamos a través de esto mostrando el camino hacia Dios? ¿Y cómo estamos caminando junto a los excluidos? ¿Y cómo estamos acompañando a los jóvenes en este camino de construir la esperanza? ¿Y cómo estamos cuidando de nuestra casa común? En este contexto de todo esto es que tenemos que entender este documento de Colegio Jesuita es una tradición viva en el siglo XXI, un ejercicio continuo de discernimiento.
porque como les decía, la educación de la Compañía de Jesús no es repetir lo que hicimos en el pasado, sino siempre estar pendientes de lo que Dios está construyendo en nuestro mundo y poder ayudarle. Yo siempre digo que si fuera un colegio de la Compañía y les preguntara, bueno, ¿este es un colegio por qué es jesuita? No, pues porque aquí estamos enseñando exactamente de la misma manera desde hace 100 años, o 50 años, o 40 años, o 20 años, pues yo diría, no, eso no es un colegio de la Compañía de Jesús, eso es un museo educativo muy interesante, pero nosotros no estamos interesados en museos. A mí me gustan mucho los museos, voy mucho. Cada vez que voy a una ciudad trato de ir al museo, pero eso no es la labor nuestra y eso no es lo que queremos con la educación, crear unos museos educativos de cómo se debía enseñar hace 50 o 100 años, sino que seamos siempre capaces de estar en este proceso de renovación continua. No cambiar por cambiar, porque de eso no se trata, sino cambiar, renovarnos como respuesta a lo que el mundo y Dios quieren y necesitan de nosotros. Y entonces aquí tenemos por eso ese documento que ustedes han leído y que espero que nos ayude a comentar. Este documento viene de la Comisión Internacional para el Apostolado de la Educación de la Compañía de Jesús, ICAGE, por su sigla en inglés, y este documento lo trabajó desde 2011. Este documento es de 2019. Entonces ustedes dirán, bueno, pero esta comisión, por Dios, se demoró 8 años en escribir un documento. Sí, nos demoramos 8 años y les voy a explicar por qué. Y yo creo que es precisamente una manera de demostrar la manera cuidadosa en que este documento se construyó. Y la pregunta que queríamos responder con este documento es, ¿cómo podemos ayudar a las comunidades educativas a entender y responder a nuestro actual contexto y a continuar el largo diálogo que empezaron los primeros jesuitas en el siglo XVI, sobre la educación? ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo lo podemos hacer? Entonces, en ese sentido, y para eso nos acompañaba muy en claro las palabras que el Padre General nos dijo en Río de Janeiro en el 2017. Es necesario que nuestras instituciones sean conscientes del cambio antropológico y cultural que estamos presenciando y sepan educar y formar de un modo nuevo para un futuro distinto. Nuestra fe nos anima a asumir el camino de la audacia apostólica que es capaz de realizar lo imposible. Ustedes recuerdan que el Papa Francisco y también el Padre General Sosa con frecuencia dicen que no estamos en una época de cambios, sino en un cambio de época. Y si estamos en un cambio de época, pues nosotros, las personas de fe, creemos que ese Dios de alguna manera está animando este proceso y por eso tenemos que preguntarnos cómo podemos ayudar a Dios en este proceso. En la carta de presentación del documento, el Padre General decía, el mejor homenaje que podemos ofrecer a nuestra larga tradición de educación es poder explorar nuevos modos creativos e imaginativos para ofrecer nuestra visión espiritual y experiencia educativa a nuestros estudiantes y sus familias. Por lo tanto, el nombre del documento refleja bien su propósito, renovar nuestra tradición viva en la educación como un ejercicio continuo de discernimiento. Y eso responde a lo que el Padre Arrupe, cuando era general de la Compañía de Jesús, nos decía en el año 73, hace 50 años, que como les dijo, lo dijo ante los exalumnos nuestros europeos. Si la compañía quiere ser fiel a sí misma, si no quiere cambiar y traicionar el rasgo más profundo de su espíritu, paradójicamente tiene que cambiar profundamente en la mayoría de sus concreciones epocales. Esto para nuestra educación es un llamado a la renovación muy grande y muy importante. Y lo hemos hecho, y Colombia tiene una larga tradición con la adopción que se hizo en los años 70 y 80 del siglo pasado de la educación personalizada y con los muchos proyectos que se siguen elaborando. Y esto tiene que verse como parte de lo que somos, porque es una renovación permanente. Esto es un desafío muy grande porque ustedes saben que las instituciones, y la institución educativa no es una excepción, tienden simplemente a la inercia y a mantenerse en el tiempo y les cuesta mucho cambiar. Y por eso el desafío es inclusive mayor,
Pero si no lo logramos cambiar, pues entonces la escuela se convierte no en un actor positivo del progreso, sino en un actor negativo, como ha sido acusado muchas veces a lo largo de la historia. Sin embargo, la Compañía de Jesús sigue creyendo y apostándole al potencial que tiene la educación, y la educación escolar, estoy hablando, en concreto colegios, para lograr contribuir al cambio que se necesita en el mundo. El documento tiene, como ustedes recuerdan, 3 partes. Comienza con una introducción, después habla de los documentos fundacionales que tenemos, después habla de las nuevas realidades que hay en el mundo, y en la tercera parte se centra en lo que se llaman los 10 identificadores globales, y después una conclusión. Esa es la estructura del documento. Como les decía, el padre general escribió, muy importante, que esto no sustituye, este documento no sustituye los 2 que ya se habían creado en el mundo contemporáneo de 1986, características, y el que se llama el PPI, el paradigma pedagógico ignaciano, de 1993, sino que con ellos constituyen el marco contemporáneo de nuestra educación, y así los debemos entender. En la primera parte del documento se tienen en cuenta esos documentos para que entendamos que no comenzamos ayer. Tenemos una larga tradición, y la tradición, curiosamente, nos ayuda a cambiar. La tradición nuestra no nos ayuda a anquilosarnos, sino que nos cuestiona. Si los primeros jesuitas que tuvieron que inventar, por decirlo así, la educación de la Compañía de Jesús vinieran hoy, nos dirían, bueno, ustedes tienen que mirar hoy cómo responden a sus retos, así como ellos respondieron a los retos de ellos, pero ellos no estaban respondiendo a los retos nuestros, y por lo tanto ese es el mensaje que es supremamente importante. En la segunda parte se hace un análisis muy sencillo, pero creo yo profundo, de algunas de las realidades que han cambiado a nivel global. La realidad sociopolítica, al nivel de la educación, de la práctica religiosa, de la Iglesia Católica y de la Compañía de Jesús, para entender que nos movemos en un contexto muy diferente en el que estábamos. Yo estudié en el Colegio San Ignacio de Medellín, y nuestro contexto ciertamente era muy distinto a lo que es hoy, y por lo tanto en eso tenemos que estar alertas y estar siempre dispuestos. Y después están los 10 identificadores globales, sobre los que voy a decir una palabra de cada uno. Estos identificadores son muy importantes, porque los identificadores lo que quieren ayudarnos es, si ustedes lo quieren de esa manera, a mirar el paquete completo de la educación integral. Todo el mundo hoy dice que ofrece educación integral, pero cuando usted va a decir, bueno, explíqueme qué entiende usted por educación integral, es que empieza a ver usted, no, pero es que eso significa esto, pero sacaron de la educación integral esto, o no incluyen aquello. Digamos, los 10 identificadores globales nos ayudan a mirar el paquete completo de lo que nosotros llamamos educación integral, y que es muy importante que la tengamos en cuenta. Ahora, este documento, más que para ser un documento para ser leído, es un documento para que nos acompañe constantemente y nos ayude a ese discernimiento continuo, así como son los ejercicios espirituales. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Vamos entonces de una vez a los indicadores globales. Yo no voy a entrar a explicar uno por uno, porque como digo, ustedes ya lo leyeron, pero voy a decir algunas cosas para que nos pueda ayudar esto en el diálogo. El primer identificador global es, como les decía antes, los colegios de la Compañía de Jesús están comprometidos a ser católicos y ofrecer formación profunda en la fe, en diálogo con otros. Esa es la razón de ser. La Compañía de Jesús no tiene colegios porque somos una ONG ofreciendo educación. No, maravilloso las ONG que ofrecen educación, algunas de ellas hacen un trabajo maravilloso, pero nosotros no somos una ONG, nosotros somos una comunidad religiosa que hemos sentido que Dios nos ha llamado a compartir con la humanidad esa experiencia que ha transformado a lo largo de los siglos a muchos y a muchas, y que queremos seguir haciendo a través de la educación, porque creemos que se puede hacer. Por eso este primer indicador global
nos pone en el horizonte. Es un poco como las preferencias apostólicas universales, cuando el Papa decía que sin la primera, sin llevar a las personas a Dios, pues todo lo demás, muy bonito, pero no marcha. Porque pues como, sí, maravilloso que seamos, hagamos cosas por la naturaleza y por la casa común, pero sin esta referencia a Dios, nada de lo nuestro tendría sentido. Entonces, ¿qué significa esto y cómo lo estamos haciendo? Este es uno de los indicadores que se considera más retadores para nosotros. En una reunión que tuve con los delegados de educación de los colegios de Europa el año pasado a finales, los delegados decían que este es el indicador para ellos que más los retaba y que más les exigía, porque paradójicamente en el mundo en el que estamos, hablar de Dios, hablar de espiritualidad, no es bien recibido en muchos medios y muchos quisieran que lo olvidáramos y que habláramos de todo menos de Dios, pero pues nosotros no podríamos dejarlo de hacer porque perderíamos la identidad y lo que somos. Entonces, pero ¿cómo lo podemos hacer ante las nuevas generaciones? ¿Y cómo podemos vivir esto en nuestros colegios? Ustedes, ahora Hugo decía en Pasto, en un colegio donde la mayoría son católicos, pero reconocemos a su vez que vivimos en unas sociedades que se están volviendo cada vez más multirreligiosas. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Y cómo educamos dentro de nuestra fe, pero con el respeto al diálogo con otras religiones y otros puntos de vista o otras convicciones éticas que también hay en el mundo? El segundo es comprometidos en la creación de un ambiente seguro y saludable. Esto es supremamente importante. Reconocemos que en esto hemos fallado y que no siempre hemos ofrecido esto en nuestros colegios. Los escándalos de abusos sexuales han afectado también los colegios de la Compañía de Jesús, los hemos tenido y la única manera de responder a ellos es asegurarnos que en el presente y en el futuro no vuelva a aparecer. Entonces esto no es opcional, es que sin esto no es posible. El secreto de la educación de la Compañía de Jesús siempre ha sido tocar el corazón de los estudiantes, no tocar su mente, el corazón, ese es el secreto. ¿Y cómo podemos tocar el corazón de nuestros alumnos si no se sienten seguros? Si hay abusos sexuales o físicos o emocionales o morales o de cualquier tipo. Entonces, este indicador es fundamental, es la base para que las cosas puedan hacerse. Estas cosas son complejas y por eso muchas veces la actitud que escogemos es la del avestruz. Enterramos la cabeza para no ver el problema. Eso no funciona y no podemos darnos el lujo de destruir vidas humanas por tener la actitud del avestruz de no mirar y no reconocer. Entonces, en esto es un indicador global que hoy tiene una importancia y una prioridad fundamental y sin la cual no es posible la educación de la Compañía de Jesús. Tercero, comprometidos con la ciudadanía global. Hace unos años, cuando hablábamos de ciudadanía global, yo me acuerdo, iba por los colegios y la gente me miraba como diciendo, ¿y este señor de dónde viene? Porque ciudadanía global, ¿qué es eso? ¿De qué se trata? Pero hoy yo creo que nuestros colegios entienden que esto no es opcional ni es una moda, es que nuestros alumnos y nosotros mismos ya vivimos en un mundo global. Nos lo dice la pandemia, nos lo dice la crisis ecológica, nos lo dicen las migraciones que están sucediendo, todo nos está indicando que el concepto de nación-país tan propio del siglo XIX ha entrado en una crisis profunda y que la humanidad está buscando una nueva manera de entendernos, no como naciones fraccionadas, sino como un todo, sí, con nuestras culturas locales, por supuesto, porque no se significa eliminar. Hay ahora un nuevo concepto que es muy nuevo, pero que me gusta, y es que la gente ahora habla no de global y local, sino de glocal, lo glocal, para decir que lo global y local están. Fíjese que el tema de la crisis ecológica es un tema local, nos afecta a todos localmente, pero es un tema que no se puede resolver sino globalmente. Y lo mismo lo de la pandemia, y lo mismo lo de las inmigraciones en el mundo. O sea, esto es una realidad.
Entonces, ¿cómo estamos educando a nuestros estudiantes para esta nueva realidad? Pero cuando preguntamos cómo educamos a nuestros estudiantes, nos estamos preguntando, bueno, ¿y yo? ¿Cómo me estoy yo haciendo ciudadano local? Yo estudié en el Colegio San Ignacio y allí no nos educaron para la ciudadanía global, ese concepto ni siquiera existía. Pero hoy ya no es opcional, eso no es un lujo. Es que hoy es una realidad y a esto tenemos que responder. Entonces, ¿cómo lo estamos haciendo y con qué seriedad lo estamos asumiendo? Por eso, a nivel global, el secretariado creó una task force que nos ofreció una perspectiva ignaciana de lo que es ciudadanía global. Aquí ven ustedes, es un documento que está disponible en Educimagis y nos ofrece un panorama de cómo podemos entender esto desde nuestra tradición. Y fíjese que nos ofrece una definición de ciudadanía global bien interesante. Ciudadanos globales son aquellos que buscan continuamente profundizar su conciencia sobre su lugar y responsabilidad local y global en un mundo cada vez más interdependiente. Así que esa es una realidad y es muy importante. Nuestros colegios están respondiendo, algunos mejor que otros, algunos un poquito más atrasados que otros, pero como digo, esto ya es un elemento. Si un colegio de la compañía no ofrece ciudadanía global, pues hay que empezar a cuestionar si realmente sí es de la compañía. Porque como digo, la compañía, ser un colegio de la compañía no significa que usted pone bien grande el Sagrado Corazón o que pone el sello de colegio jesuita, sino que realmente se vive esto que significa ser un colegio de la compañía. El cuarto indicador global es comprometidos con el cuidado de la creación. ¿Cómo lo estamos haciendo? En la reunión que tuvimos este año de la Congregación de Procuradores, que es una reunión que se hace muy pocas veces, cada provincia jesuita nombra un procurador, los procuradores comentaron que el tema en el que la Compañía de Jesús y nuestras obras apostólicas están más atrasadas es en el tema del cuidado de la creación. Otros están mucho más adelantados que nosotros. Entonces, aquí hay un llamado muy grande. Hugo decía hoy que precisamente hoy el Papa ha divulgado una exhortación apostólica que continúa el diálogo de la Laudato Si. Y acuérdense que el mensaje del Papa en la Laudato Si es muy claro. Esto no se trata simplemente de reciclar y de ponernos verdes. Se trata de un cambio de estilo de vida. Oigan eso, cambiar nuestro estilo de vida. Y invitar a los estudiantes a cambiar el estilo de vida significa que nosotros también lo cambiemos, porque como sabemos, la mejor manera de educar es con el ejemplo y el testimonio. Y entonces, si llamamos a nuestros estudiantes, hay que hacerlo. Aquí hay pues un llamado muy grande, muy necesario, y como digo, la Congregación de Procuradores llama la atención diciéndonos que en esto estamos un poco atrasados. También en el secretariado creamos una task force, un grupo de trabajo que nos ha presentado un marco de referencia, el cuidado de nuestra casa común, como una perspectiva ignaciana. Allí hay sugerencias de cómo hacerlo, hay procesos que se proponen, programas, pasos que se pueden adoptar. Todo esto está disponible en el Educimagis y como digo, la idea es que podamos adaptar esto a nuestro nivel local y que nos ayudemos y que nos podamos realmente trabajar en esta línea. Quinto, comprometidos con la justicia. Esto ha sido muy claro desde que el padre Arrupe hace 50 años nos dijo en ese discurso famoso que les comentaba, nuestros colegios han educado para la justicia y decía Arrupe, no, tenemos que reconocer que no, pero de aquí en adelante lo tenemos que hacer. Nuestros colegios han avanzado enormemente en esto, es una de las cosas que muchos de nuestros exalumnos valoran, yo lo veo cuando me reúno con ellos, lo valoran, lo reconocen, pero tenemos que seguir avanzando porque este ser personas para los demás, como lo decía Arrupe, es contracultural y en nuestro mundo dividido, polarizado, lleno de extremismos, es muy importante que podamos seguir avanzando en el camino de la justicia, especialmente en un mundo que teniendo tantas posibilidades, sigue teniendo tantos marginados,
tantos explotados y tantos oprimidos. Quinto, comprometidos a ser accesibles para todos. Esto también es muy importante y muchas veces he conocido colegios de la compañía impresionantes en esto. En uno de nuestros colegios de Australia recibe estudiantes con todo tipo de limitaciones. Es uno de los colegios mejor académicos de Australia. Es un colegio extraordinario, excelente, y recibe alumnos con todo tipo de dificultades de aprendizaje y ha creado un modelo en el que son recibidos, en el que son aceptados y le ha creado inclusive un programa especial, pero lo ha hecho interactuando con los otros alumnos que, como digo, académicamente es uno de los mejores colegios de Australia. Y yo creo que aquí tenemos también un gran reto y tenemos que avanzar para que nuestros colegios sean inclusivos a todos los niveles y podamos ser accesibles a todos. Aquí pues hay un reto enorme. Comprometidos con la interculturalidad. Este es un concepto nuevo, que es un concepto que quiere decir que reconocemos que pertenecemos a una cultura y nosotros no queremos educar a nuestros alumnos como si no fueran colombianos, en el caso nuestro, y como si no fueran pertenecientes a un sitio particular. Tienen que ser buenos ciudadanos en Pasto, o en Bucaramanga, o en Barranquilla, o en Medellín, o en Bogotá. Pero tienen que al mismo tiempo entender que tienen que aprender a abrirse a personas que son de distintas culturas, sin dejarla de ellos, pero abiertos a también aceptar un poco la crítica y a crecer con otros. Esto es un nuevo concepto que me parece que nos está retando. Pronto queremos hacer en el secretariado un nuevo grupo de trabajo que nos ayude a nivel global a ofrecernos un marco de referencia en este trabajo. Octavo, comprometidos con ser red global al servicio de la misión. Esto también es un reto enorme, porque el padre Rupe decía que muchos de nuestros colegios vivían en un aislamiento espléndido. Aislamiento espléndido. Como si no existiera nadie más, como si no hubiera otros colegios, como si fueran el único colegio jesuita del mundo y de la creación al que todo el mundo tendría que mirar. Un aislamiento espléndido. Aunque de espléndido tenía poco, porque la crítica del padre Rupea es que eso lo único que lleva con el tiempo es a que ese colegio se vuelve inviable. Y le puedo decir como secretario de Educación que eso ha pasado. Hemos tenido que cerrar colegios que en su momento pues era considerado lo mejor. ¿Por qué? Porque se fueron aislando, no fueron aislándose de su contexto, estaban tan engreídos, por decirlo de esa manera, con lo que habían construido, que se le olvidaron que uno no puede caminar sin los demás. Y entonces tenemos que hacer el arreglo global. Entonces la invitación, y sobre todo ya que estoy aquí como secretario de Educación, es, sí, claro, ustedes tienen que trabajar por su colegio y tienen que trabajar para construir una red fuerte como Acodesi y tienen que trabajar para construir nuestra red global también, porque así somos mejores y porque así podemos realmente vivir las posibilidades y no enterrar el talento que tenemos. Por eso, hace poco, en el año 2021, el padre general lanzó oficialmente la Red Global Jesuita de Colegios. O sea que ustedes como colegio pertenecen, sí, a CODESI, que es la red colombiana, pertenecen a FLAXI, que es la red latinoamericana, pero pertenecen también a esta Red Global Jesuita de Colegios. Ahí tienen ustedes el logo de la red, que me imagino que ustedes ya tienen en sus colegios, así como tienen el de Acodesi y que tienen el de la FLAXI. ¿Por qué? Porque es para dar señal de estas distintas redes a las que pertenecemos, que son los niveles. Sí, yo soy de Cali, pero a su vez soy colombiano, pero a su vez soy latinoamericano y a su vez
soy una persona del mundo. Así que estos son los niveles que tenemos que hacer y por eso aquí es muy importante que sigamos trabajando en esto. Para eso tenemos también Educaimagis, que es esta plataforma global donde nuestros colegios están colaborando y se han hecho cosas maravillosas. Yo sé que algunos de ustedes han participado activamente. Hugo participa muy activamente en Educaimagis y aquí tenemos la posibilidad para que soñemos y construyamos juntos a nivel inmenso. Ayer me llegó una noticia de un colegio de Venezuela, del Colegio San Ignacio de Caracas, que está celebrando 100 años, donde el padre general es exalumno, y ellos estaban anunciando que iban a tener un taller sobre pedagogía ignaciana, basado precisamente en una orientación de los colegios de Filipinas. Entonces, porque tenemos esta red global y porque podemos interactuar, un colegio de Caracas, Venezuela, puede beneficiarse de lo que hacen nuestros colegios en Filipinas. Ahí no estamos enterrando el talento. Cuando no lo hacemos y creemos que solo trabajamos en nuestro pequeño mundo, es cuando enterramos el talento. Noveno, comprometidos con la excelencia humana. Los colegios de la Compañía de Jesús siempre han sido reconocidos por su excelencia. No siempre han sido excelentes, que es distinto, porque pues como todo, ha habido de todo. Pero en general se ha reconocido que han querido implementar la excelencia académica, pero ese no es solamente excelencia académica, sí tiene que haber excelencia académica. No hay excusas para no tener excelencia académica en nuestros colegios. Repito, no hay excusa para no tener excelencia académica en nuestros colegios, pero no es suficiente, es la excelencia humana lo que buscamos, que incluye la excelencia académica, pero es mucho más, y que se está reflejado especialmente, como ustedes lo conocen, las famosas 4 Cs que el padre Kolbenbach anunció y que reflexionamos en el 2014 en la reunión del CIPEI en Manresa, España. Queremos educar para que nuestros alumnos sean conscientes, competentes, compasivos y comprometidos. Eso es lo que buscamos. Y finalmente comprometidos con el aprendizaje de por vida, para toda la vida. Ustedes lo saben que hoy, esto se ha dicho desde hace mucho, pero hoy es más cierto que nunca. Muchas de las personas en la profesión que están, de la gente más joven, tendrán que pasar por varias profesiones o por varios tipos de trabajo durante su vida. Eso significa que tenemos que estar aprendiendo. Fíjense, ahora tenemos el reto de la inteligencia artificial. Y claro, ¿cómo va a cambiar eso la escuela? ¿Cómo va a cambiar eso nuestras pedagogías? Está por verse, pero está aquí. Ya no lo podemos seguir evadiendo. Cuando yo estaba en el colegio, las grandes discusiones eran si se podía usar o no calculadoras. Después vinieron los computadores. Ya estamos en la inteligencia artificial. ¿Y cómo lo estamos afrontando? ¿Vamos a salir corriendo o vamos a demonizarla y decir pues que este es el demonio encarnado, como se decía que eran las calculadoras en aquellos momentos? ¿O vamos a reconocer que tenemos que integrarla y que tenemos que utilizarla para el bien y para mejorar nuestra educación? Entonces, aquí este es el compromiso del aprendizaje de por vida. Ahora, es verdad que tenemos muchos documentos y muchas cosas. Hugo también mencionaba los acuerdos de Río de Janeiro. Entonces muchos colegios se preguntan, bueno, pero entonces, ¿qué hacemos? Trabajamos con el documento de una tradición viva, con los acuerdos de Río de Janeiro, trabajamos con las preferencias apostólicas universales, trabajamos con el de características, trabajamos con el PPI, ¿qué hacemos? ¿Para dónde le apuntamos? Entonces en el secretariado, junto con Educaimagis, creamos esta infografía, le damos una perspectiva integral para mostrar la complejidad de nuestra propuesta educativa. Sí, es una educación integral, es como decía al principio, es holística, pero significa que ten presentes todos estos elementos y que no le apuntemos a uno solo. Entonces, por decir algo gráficamente, si un colegio de la compañía dice, no, este colegio es de la Compañía de Jesús porque aquí todo es verde, aquí todo es ecología, maravilloso, mientras más verde mejor, pero si lo único que ofrece es verde, no es un colegio de la Compañía de Jesús. No, es que aquí este colegio es maravilloso, aquí todo es a través de la ciudadanía global, aquí todo es ciudadanía global, eso es lo que enfatizamos, aquí todo lo orientamos a la ciudadanía global y por eso un colegio de la compañía.
maravilloso. Sin ciudadanía global, no hay un colegio de la compañía. Pero si lo único que hacen, no es un colegio de la compañía, por más ciudadanos globales que sean. Y así sucesivamente. Entonces, es porque tenemos que tener todos estos elementos. Y no se pueden olvidar los unos por los otros, ni podemos simplemente ir y coger 2 o 3 que nos gustan y los que les parecen mejor para el mercadeo y los otros los ocultamos o los ponemos ahí a la espera. No, es una propuesta compleja, pero necesaria para ofrecer una educación de calidad y tiene todos estos elementos donde están aquí integrados y por eso esta infografía los invito a que la conozcan, está disponible en EducaImages, aquí están, tienen versiones interactivas, tienen videos entre las que lo pueden mirar y muestra, digamos, dónde vamos, porque esto es una conversación que no ha terminado, la educación de la Compañía de Jesús no termina hoy, pero aquí vamos en este momento histórico de la educación de la compañía y tenemos que tener muy presente dónde vamos para no quedarnos atrás y para poder continuar. Finalmente, esta es la última diapositiva que tengo, como una síntesis, y es como una metáfora. ¿Cuál es la receta educativa ignaciana? Si la pudiéramos poner en una diapositiva. Pues yo diría que la receta educativa ignaciana tiene 3 elementos fundamentales que los hemos hablado hoy. Una profunda formación intelectual y académica. Esto ha sido parte de nuestra tradición y siempre ha sido reconocido así y sigue siendo así. Muchos de nuestros colegios siguen siendo en sus países reconocidos y siempre considerados entre los mejores colegios académicos, sea en el Japón, sea en Francia, sea en Estados Unidos, sea en Brasil, sea en Nigeria. Ahora acabo de visitar los colegios de Nigeria y allí el colegio nuestro de Abuja, la capital, es considerado el mejor colegio del país de lejos. O sea, eso es aparte. Pero eso no es pero no solamente eso. Tiene que ofrecerse también una profunda formación religiosa y espiritual, porque esa es la razón por la que tenemos colegios ofreciendo eso. Una profunda formación religiosa y espiritual. Y tercero, una profunda formación social para el servicio y la justicia social, que hace también parte de nuestra tradición humanista, es la elocuencia perfecta. Esta es como la elocuencia perfecta. Si solamente tiene uno de esos elementos, entonces es imperfecta. No es perfecta. Este es el humanismo de la Compañía de Jesús y el humanismo que integra todos estos elementos. Y el ingrediente secreto es la espiritualidad ignaciana. Si usted le quita la espiritualidad ignaciana, pues tiene los mismos elementos que muchos otros, pero no tiene el mismo sabor. Porque es que la espiritualidad ignaciana es la que le da ese sabor, ese sabor que ha identificado la educación de la Compañía de Jesús por 500 años. Entonces, esa es la fórmula de la elocuencia perfecta, de la educación integral, como llamamos hoy. Hoy no hablamos de elocuencia perfecta, sino de educación integral, holística, o como lo expresaba el padre Arrupe y el padre Kolbenbach, eso es lo que significa para nosotros hacernos personas para y con los demás. Esa fue la receta educativa. En medio de todos sus trajines y dificultades en el salón de clase, yo sigo estando en el salón de clase, nunca he abandonado el salón de clase, ahora lo hago aquí en la Universidad de Loyola. Yo sé que uno tiene muchas otras urgencias, pero que no se nos olvide esta receta y no se nos olvide la educación integral a la que tenemos. Aquí termino mi presentación, voy a dejar de compartir la pantalla y Hugo, si quieres, abrimos para que si alguien tiene preguntas o comentarios, pues lo puedan hacer. Muy bien, muchísimas gracias, José Alberto. Yo he escuchado muchas veces a José Alberto, debo decirlo, pero cada vez hay cosas muy novedosas, muy interesantes y sobre todo lo que más me encanta es eso de poder compartir como la cotidianidad, las cosas que van ocurriendo, lo que encuentra en un colegio, en otro colegio y que abre de verdad los horizontes. Muchas gracias de verdad por tu presentación. Con mucho gusto. ¿Tenemos algún comentario, algunos de los participantes, alguna pregunta? Aprovechemos para hacer preguntas, para conocer. Esta es nuestra ventana también al mundo, para conocer cosas de lo que nos ha comentado José Alberto o adicionales que queramos
que queramos preguntar. Entonces podemos levantar la mano. Del Colegio San Francisco Javier nos levanta la mano Michael Delgado. Michael, ¿dónde estás? No te estamos escuchando. Parece que tiene problemas de audio. Puedes escribirnos la pregunta en el chat si tienes dificultad con el audio. Y si no, pues le damos la palabra a algún otro que... Vale, escríbenos ahí y te estamos leyendo en el chat, Michael. Esta es una pregunta como difícil, José Alberto, porque uno entiende tu posición, no hay manera de decir cuál es el colegio que tú ves mejor ubicado en el mundo, pero si nosotros vemos por áreas, por ejemplo, ¿qué cosas rescatas tú de los colegios en América Latina? ¿En qué trabaja en América Latina que diga esto es fuerte? En los colegios en Europa, ¿en qué son fuertes los colegios jesuitas? Así como por regiones que tú puedas decirnos, mira, qué interesante que nosotros veamos esto de estos otros colegios para poder mejorar porque no lo tenemos tan desarrollado. A ver, esa es una pregunta muy interesante. Déjame ver qué pienso yo. A ver, por ejemplo, de los colegios de Norteamérica, me parece que son muy fuertes en tres cosas. Lo que se llama la cura personalis, trabajan mucho en la cura personalis, en el cuidado de los estudiantes, y ciertamente los estudiantes se sienten eh, de esa manera, se sienten cuidados, se sienten que los profesores realmente se interesan por ellos como personas. Tienen también un gran desarrollo en el campo de la espiritualidad, en el trabajo pastoral, me parece que hacen mucha labor. Hay que entender que en estos contextos el catolicismo es minoría, entonces tienen un poco esa mentalidad de minoría y hace que sean supremamente activos y que los alumnos valoren muchísimo. Y lo tercero es, tienen un énfasis en el rigor académico por el cual los colegios son muy reconocidos en Estados Unidos entre los otros colegios, y yo creo que lo logran supremamente bien. En nuestros colegios, por ejemplo, en África, que es donde más colegios estamos abriendo, veo ustedes saben que África es el continente donde la juventud está creciendo mayormente, ¿no es cierto? El colegio es el continente con más jóvenes y donde la población está creciendo. Entonces la necesidad de educación es enorme, hay como una sed por educación, y los colegios de la compañía en ese sentido llenan ese vacío que necesitan, y los veo con muchos deseos de hacer las cosas bien. Trabajan inmensamente en responder a sus contextos, que son tan distintos a los del resto del mundo, siendo muy reconocidos también por su rigor académico, y su prestigio académico es enorme. Los colegios nuestros en África tienen un prestigio académico enorme, 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 pero al mismo tiempo tienen como ese deseo de vincular sus culturas, de vincular sus expresiones, de que realmente
puedan responder a sus contextos y a los desafíos tan propios de ese continente. Nuestros colegios en Europa son muy distintos. Europa es un continente muy complejo, muy distinto. Yo creo que el mayor desafío que ellos reconocen es el continente donde menos vocaciones tenemos y donde menos jesuitas hay. Entonces hay muchos colegios que no tienen jesuitas. Entonces su desafío es cómo mantener la identidad jesuítica incluso sin jesuitas. Y me parece que muchos de ellos hacen una labor excelente, lo logran. Y tienen el desafío, además, en unos países más que en otros, porque no todos los países europeos son de esa manera, pero el desafío de la formación en la fe es enorme para ellos, porque, como saben ustedes, hay en algunos países de Europa una secularización muy profunda e inclusive una secularización que a veces es anticlerical y anticristiana. Entonces hay un desafío enorme que están afrontando con una gran creatividad, con un gran respeto, teniendo también, por supuesto, en nuestros colegios en Europa un gran reconocimiento y un gran prestigio, pero hacen mucho en ese sentido en labor de preparación de profesores, en labor de preparación en la tradición nuestra, porque como digo, la ausencia de jesuitas hace que ellos hayan desarrollado esa necesidad y me parece que lo hacen muy, muy bien. En Latinoamérica voy a terminar ahí, podría decir algo más de Asia, pero quiero terminar aquí para ver si hay otras preguntas. Yo creo que Latinoamérica tiene la Flaxi una gran oportunidad. La Flaxi es una de las redes regionales nuestras de colegios más recientes en la historia de la compañía, pero sin embargo se ha ido fortaleciendo y yo creo que ofrece una serie de programas, de herramientas y de instancias educativas muy importantes que ha hecho que nuestros colegios de Latinoamérica aprendan a trabajar juntos de una manera que no lo hacíamos. Yo me acuerdo cuando estaba rector del colegio San José en Barranquilla, que comenzó la Flaxi, y puedo ver ahora cómo la Flaxi ha realmente ayudado a transformar nuestros colegios en América Latina y ha abierto posibilidades que no teníamos antes a muchos niveles y nos ha ayudado a ser mejores. Voy a terminar ahí por si veo, a ver, aquí veo lo que Michael Delgado, a ver, yo miro lo que ha escrito. Una interpretación de la receta. José Mesa, todavía no José Mesías, sino José Mesa. Todavía no Mesías. Sí, muchas gracias, Michael. Sí, yo creo que, como digo, es una metáfora, pero nos puede ayudar porque siempre es muy importante poder como localizar qué es lo fundamental. Y yo creo que esa receta tiene los tres elementos que nos caracterizan y que de alguna manera nos han caracterizado desde el principio. Y ese ingrediente secreto que es fundamental. Sin ese ingrediente secreto, no. E incluso desde el comienzo, muchos colegios jesuitas al comienzo eran muy similares a muchos otros colegios, inclusive protestantes, pero la gente decía, sí, pues son muy parecidos porque ofrecen las mismas materias, los mismos currículos, los edificios parecen los mismos, pero la gente decía, sí, pero no, pero hay algo distinto, ese algo, ese secreto, ese sabor. Es como cuando uno va a un restaurante y pide, qué sé yo, ajiaco o sancocho o mute, pues no saben lo mismo. Y ahí uno puede llegar a uno y decir, no, sí es aquí sí saben hacerlo. Y dice, pero bueno, están empleando los mismos, las mismas cosas, sí, pero es que hay un ingrediente secreto que tiene que ver con esa cosa que ponen, o esa salsita, o esa sal, o ese ingrediente. Y para nosotros ese ingrediente secreto es la espiritualidad ignaciana, sin lugar a dudas. Si usted la quita, se desinfla la educación de la Compañía de Jesús y no queda sino la fachada. Pero detrás de la fachada no hay mucho. Es como un muerto sin vida. Pues muy bien, muchísimas gracias, José Alberto, por tu participación el día de hoy, por acompañarnos en este espacio. Y también el tiempo se nos va agotando. Vamos a dar nuestras instrucciones para el módulo que sigue, pero de verdad
reconocer mucho la labor que haces como servicio a la Compañía Universal. Por acá, pues siempre echando también mucho de menos en nuestros colegios y bueno, ya cuadraremos también para que nos visites por aquí en Bucaramanga también. Muy bienvenido. Maravilloso. Muchas gracias, me alegra mucho y nuevamente gracias por todo lo que hacen porque ustedes son la cara real de la Compañía de Jesús en su educación. Muchas gracias y adelante con todo. Felicidades. Muy bien. Uber, entonces, a ver si nos presentas el módulo para que podamos cerrar nuestra sesión del día de hoy, el módulo que viene. Bueno, muchas gracias. Bueno, recordarles pues que ya vamos iniciando el módulo 5. La próxima semana tenemos pues un espacio de receso escolar en nuestros colegios. En nuestro curso pues también vamos a tener receso. Digamos que el módulo, el curso está diseñado para que dentro de su calendario no contamos la semana entrante. Eso quiere decir que, digamos que este módulo va a tener 3 semanas. Creo que es una oportunidad también para que nos pongamos al día, digamos, en las tareas que algunos podamos tener pendientes. Yo creo que es una oportunidad muy bonita para hacer esas tareas. El próximo encuentro sincrónico, por tanto, es no dentro de 2 semanas, sino dentro de 3 semanas. También eso da la posibilidad para que sabemos que algunos de ustedes la próxima semana van a estar en la experiencia de ejercicios espirituales de 8 días o algunos van a tener experiencias de formación en sus colegios. Entonces pues no se van a tener que preocupar pues por estar pendientes del curso, de sus tareas, y entonces en esa medida pues vamos a poder estar más tranquilos. Entonces el módulo 5, recuerden que el módulo 4, estos 2 módulos están enfocados a trabajar esos 2 ciclos de reflexión que conversamos que había abierto el apostolado educativo de la Compañía de Jesús. El módulo pasado trabajamos el primer ciclo que se llama Descubriendo nuestro potencial apostólico y en este módulo vamos a trabajar el segundo ciclo que se llama Caminando como Red Global al servicio de la misión. Ese segundo ciclo pues se abrió con el segundo coloquio YESEDU Global que se realizó pues de manera virtual en el año 2021 y que propuso como ejes temáticos para las conversaciones que se realizaron pues 4 elementos: educar para la fe, educar para la profundidad, educar para la reconciliación y educar para la ciudadanía global. En este contexto, pues se publicó el documento que nos acaba de presentar el padre José Alberto, Colegios Jesuitas, una tradición viva para el siglo XXI, que como él lo comentó, junto al documento de las características de la educación de la Compañía de Jesús y la pedagogía ignaciana, un planteamiento práctico, pues se constituye como uno de los textos contemporáneos clave, pues que nos ofrece la Compañía de Jesús, pues para inspirar y guiar el trabajo en nuestros colegios. Y pues también en este módulo profundizaremos en 2 temas fundamentales hoy para nuestros colegios, que también el padre José Alberto Mesa pues nos presentó 2 textos que se han generado para inspirar el trabajo, que es Formación para la Ciudadanía Global y el Cuidado de la Casa Común. En esa perspectiva, pues en la semana 9, pues los invitamos precisamente a retomar el documento Colegios Jesuitas, una tradición viva para el siglo XXI, un ejercicio continuo de discernimiento. Ya el padre José Alberto Mesa nos hizo una presentación del documento y ahí pues también tenemos dentro de la plataforma el video que hizo el padre general presentando el documento.
Y en la semana 10 tenemos el documento de conclusiones del segundo coloquio, de las conclusiones del coloquio del YESEDU Global 2021. Y tenemos los dos documentos, uno sobre el documento sobre ciudadanía global, una perspectiva ignaciana, y el documento del cuidado de nuestra casa común, una perspectiva ignaciana. Tenemos dos lecturas complementarias que recordemos que no son obligatorias. Un documento muy bonito que escribió el padre Álvaro Lobo, un jesuita español, que fue una reflexión que hizo a partir de la experiencia del coloquio YESEDU 2021, que escribió La educación jesuita, el arte de construir catedrales, y un documento que escribieron en la red de colegios jesuitas de España, Mujeres y Hombres para una Ciudadanía Global, que es un ejercicio que hicieron los colegios jesuitas de España de cómo integrar la formación de ciudadanía global al currículo de sus colegios. Entonces, si alguien quiere profundizar en ese tema, pues es un documento pues interesante. Digamos que pues los ejercicios, digamos, los documentos obligatorios son estos tres: las conclusiones del YESEDU y el documento sobre ciudadanía y el cuidado de nuestra casa común. Y están los dos foros. El primero es ¿qué movimientos internos, llamados, experimentas con respecto a tu misión cuando lees los 10 identificadores globales de un colegio jesuita? Nos parece interesante que nos vamos apropiando de esos 10 identificadores y pues nos vayamos sintiendo llamados, digamos, a dar respuestas concretas cuando los abordamos. Y otro muy parecido a la pregunta del foro del módulo anterior. Hoy el padre Hugo Nelson nos hacía referencia clara a esas acciones concretas, y es cómo se ha ido integrando en cada uno de nuestros colegios la formación en ciudadanía global. Y si podemos también describir alguna experiencia concreta que esté encaminado a cumplir con este propósito. Este tipo de preguntas yo creo que es muy importante también en la medida, no solo en que podamos compartir nuestra experiencia, sino en la medida en que también saquemos el tiempo para leer las experiencias de otros y para que también podamos ahí generar canales de comunicación y que tal vez sea la oportunidad también de poder comunicarnos con otros y poder decir, va, me interesa conocer más esa experiencia que ustedes están haciendo, y poder de pronto ahí generar oportunidades de trabajo en red. Y yo creo que también sobre todo esta pregunta es muy importante. En estos momentos en ACODESI se ha generado una comisión con un representante de cada uno de los colegios que tiene como tarea trabajar el tema de la ciudadanía global y cómo podemos integrarla al currículo de nuestros colegios. Entonces yo creo que lo que ustedes escriban aquí también es un insumo, puede ser un insumo muy importante para el trabajo que viene desarrollando esta comisión. Entonces, pues los animamos mucho a que pues le pongan mucha atención a esta tarea. Bueno, ese es el trabajo. Les deseamos pues una muy buena semana de receso y pues nos vemos dentro de 3 semanas. Bueno, no sé, padre Hugo Nelson, si falta algo. Nada, pues agradecerles a todos su presencia el día de hoy y poder continuar con nuestras lecturas. A todos que tengan una feliz semana y feliz semana de receso también. Yo no estaba compartiendo pantalla, ¿cierto que no? No, señor. No, señor. Qué pena con ustedes. Bueno, pero todo quedó claro. Por el Sí. correo. Sí, bueno, listo, muy bien. Vale, Muchas pues. gracias, qué pena. Chao. Chao, chao. Chao, Muchas chao. gracias. Gracias. Luego. Chao, chao. Fuerte abrazo. Chao.
Hasta luego y gracias.